En el 5º año de nuestro matrimonio, Edmund mantuvo una relación extramatrimonial con una bailarina de ballet fría pero seductora, una mujer llamada Gloria. Escuché que la primera vez que Edmund vio a Gloria, quedó hipnotizado por sus gráciles movimientos, como una diosa bailando bajo la luz de la luna. La mimó en secreto, tratándola como un tesoro preciado, escondido, sin que nadie lo viera. Incluyéndome a mí. Sin embargo, ahora, allí estaba ella. Gloria vino a mí por sí sola. Sus ojos estaban rojos, llenos de acusaciones mientras decía, Edmund ya no te ama. La persona a la que ama ahora soy yo. ¿No crees que es cruel y egoísta mantenerlo atado a tu matrimonio? Realmente nos amamos. Por favor, acepten el divorcio y déjenos estar juntos. Lloró tan lastimosamente como una víctima indefensa a cuya felicidad yo estaba cruelmente impidiéndole llegar. Me pareció ridículo. ¿Amor verdadero? ¿Enamorarse del marido de otra mujer no te hace sentir barata? Su rostro palideció ante mis palabras, pero un momento después, lloró aún más fuerte. Tienes razón. Soy barata por amar a un hombre casado, tienes todo el derecho a insultarme. Me equivoqué, pero el amor en sí no es malo. Solo quiero estar con la persona que amo. Realmente amo a Edmund y no quiero dejarlo. ¿No puedes dejarnos ir? Sus palabras eran absurdas e infantiles. Pero para Edmund, ella era valiente y adorable. Le secó las lágrimas con delicadeza y la convenció con dulzura, está bien, deja de llorar. Vendré a ti esta noche. Sus palabras sorprendieron a todos. Me estaba humillando, eligiendo públicamente su bando. Ninguna otra amante había recibido jamás un trato tan especial. En el pasado, cuando otras mujeres venían a provocarme, Edmund siempre lo había manejado él mismo, sin piedad. Lo dejaba claro. Hazel es mi esposa. Nadie puede faltarle el respeto. Pero esta noche, después de que Gloria arruinara mi fiesta de cumpleaños, él no solo lo toleró, sino que incluso hizo que su secretaria la acompañara a su casa. Luego se acercó a mí y me dijo en voz baja, no te preocupes. No dejaré que vuelva a causar problemas. Así que no le hagas nada. Me estaba advirtiendo. No respondí de inmediato. Edmund frunció el ceño ligeramente, su mirada fría como el hielo. Hazel es joven, no sabe nada mejor. Incluso él la estaba excusando. Lo entiendo. No te preocupes, lo interrumpí asintiendo con la cabeza. Su expresión se suavizó un poco y tomó mi mano. Instintivamente la aparté. Su rostro se ensombreció de desagrado, pero yo solo le di una leve sonrisa. Voy a tomar un poco de aire en el jardín. Edmund asintió. Vuelve pronto. Te estamos esperando para cortar la tarta. Me di la vuelta y me alejé. Sentí su mirada en mi espalda todo el tiempo, pero nunca miré hacia atrás. Ni una sola vez. Fuera del salón de banquetes, la lluvia caía suavemente. Encendí un cigarrillo. A través del humo que se enroscaba, recordé de repente el día en que Edmund me propuso matrimonio. Ese día también llovía. Nos conocíamos desde que teníamos 3 años, nos enamoramos a los 16 y a los 23, después de su primer gran éxito empresarial, me propuso matrimonio. Hazel, ¿quieres casarte conmigo? Se había arrodillado sobre una rodilla, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el anillo. Lo miré y le hice una sola pregunta, ¿me amarás para siempre? Sin dudarlo, me prometió para siempre. Yo le creí. Pero los sentimientos cambian. Cuando yo tenía 27 años, Edmund tuvo su primer romance con una joven y bella muchacha. Cuando me enteré, se arrodilló ante mí llorando y rogándome que no lo dejara. Juró que cambiaría. Pero después de la primera vez vino la segunda, luego la tercera y la cuarta. Ahora ya no se molesta en ocultarlo. Y ya no me molesto en pelear. Ya he discutido suficiente. Ya he visto suficiente. Y ahora está Gloria. Ella es diferente. Especial. Lo suficientemente especial como para que Edmund me amenazara en su nombre. Si esto hubiera sucedido hace 3 años, me habría roto el corazón. Pero, ¿ahora? Solo me sentía agotada y disgustada. Porque sabía una cosa con certeza,
por mucho que Edmund adorara a Gloria, nunca se divorciaría de mí. No por amor, sino porque nuestra relación estaba demasiado enredada con los negocios y la riqueza. El divorcio sería complicado y no le reportaría ningún beneficio. Él no lo haría. Y él sabía que yo tampoco lo haría. Había pedido el divorcio más de una vez, pero nunca se consiguió nada. Al principio me quedé porque lo amaba. Después porque no podía aceptar perderlo. Pero sea cual sea el motivo, después de soportarlo durante tantos años, ya debería estar acostumbrada a esto. Sin embargo, esa noche, por alguna razón, me sentí cansada de todo. No quería seguir jugando ese juego con él. La ceniza de mi cigarrillo cayó y me quemó las yemas de los dedos. En ese momento un camarero se acercó en silencio y dijo: «Señora, el señor Edmund me pidió que le dijera que es hora de volver y cortar la tarta». ¿Volver? Salí de mis pensamientos. Después de un momento apagué el cigarrillo y sonreí levemente. «Dile a Edmund que no voy a volver». Cuando el camarero pronunció mis palabras, el rostro de Edmund se ensombreció. Los demás invitados, percibiendo la tensión, intentaron calmarlo. «Probablemente esté de mal humor. Las mujeres tienen su mal carácter, ya sabes cómo es. Tal vez deberías ir a consolarla, señor Edmund». Ante esas palabras, algo cambió en el corazón de Edmund. Él conocía a Hazel mejor que nadie. Ella lo amaba profundamente desde que eran niños. Hoy había cruzado la línea, decir que pasaría la noche con Gloria era demasiado. Había cometido un error. Preocupado, le preguntó al camarero si estaba llorando. Hazel siempre había sido sensible, lloraba cuando estaba triste, cuando estaba feliz, incluso cuando veía un drama sentimental. Sintió una punzada de culpa. Hazel era su esposa. Era su cumpleaños. No debería haberla avergonzado. Necesitaba disculparse, pero el camarero negó con la cabeza. «No, señor». Ella sonreía y se veía hermosa. Edmund frunció el ceño, sorprendido por la respuesta. Pero al instante siguiente su rostro se volvió frío. «Si quiere hacer un berrinche, déjenla. Ya no es una niña. Si no quiere volver, que así sea». Los invitados guardaron silencio. 1 hora. 2 horas. 3 horas. Hazel nunca regresó. El rostro de Edmund se oscureció cuando finalmente se levantó y fue al jardín. La regañaba por ser tan inmadura, pero cuando llegó el jardín estaba vacío. Solo quedaba un cigarrillo apagado junto al tacho de basura. Y un anillo de plata. Se le encogió el corazón. Era el anillo de compromiso que le había regalado. A lo largo de los años, él le había regalado innumerables joyas, pero ella apreciaba más que nada ese sencillo anillo de plata. Sin embargo, ahora lo había tirado a la basura. El viento se levantó y lo heló hasta los huesos. Y en ese momento lo supo. Hazel no iba a volver. Después de regresar a la villa, lo primero que hice fue contactar a mi abogado. Fue profesional y eficiente y me explicó detalladamente la división de la propiedad. Después de todo, no era la primera vez que se ocupaba de mi divorcio, aunque en el pasado las cosas siempre terminaban sin resolverse. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba serio. Estaba concentrado. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó mi teléfono. Era Edmund. Debió haberse dado cuenta de que me había ido temprano sin decírselo, lo que lo hizo quedar mal. Parecía un poco irritado cuando le respondí. «Hazel, es exactamente lo que estás intentando hacer». Hice un gesto para que mi abogado hiciera una pausa y luego le dije a Edmund en un tono sereno y sin emociones: «Quiero el divorcio». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Luego, cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «¿Por Gloria?» No respondí. Debió haber pensado que había acertado, porque dejó escapar un suspiro y su tono de repente se volvió tranquilizador. «Hazel, ella arruinó tu cumpleaños, fue culpa suya. Es natural que estés molesto. Haré que ella te pida disculpas ahora mismo. Incluso ahora». Él pensó que yo estaba siendo mezquina por Gloria, pero aún así no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Era casi ridículo. Solté una risita suave y luego lo interrumpí, con una voz extrañamente tranquila.
Edmund, esto no tiene nada que ver con nadie más. Entonces, me divorcio de ti simplemente porque ya no te amo. Edmund, el camino que tengo por delante es largo, pero no lo recorreré contigo. Las palabras salieron de mis labios y sentí como si finalmente me hubiera librado de una pesada carga que había llevado encima durante años. Sentí una sensación de melancolía, pero más que eso, sentí alivio. Edmund guardó silencio por un momento. Podía oír el suave golpeteo de sus dedos sobre el escritorio, señal de que estaba sumido en sus pensamientos. Luego, tras una pausa, volvió a hablar en voz baja. Esta vez, ¿por qué estás haciendo tanto alboroto? Todavía pensaba que solo estaba haciendo un berrinche. Esa pregunta la había oído tantas veces antes. Cada vez que lo pillaba engañándome. Cada vez que lloraba y le gritaba. Cada vez que lo hacía, me miraba exhausto e indiferente con los ojos llenos de confusión. Hazel, todos estos años, mi dinero, las acciones de mi empresa, todo está en tus manos. ¿Esas mujeres? No son nada. Solo distracciones sin sentido. Nadie puede amenazar tu lugar. Siempre serás mi esposa. Todo lo que quieras, todo lo que desees comprar, lo puedes tener al instante. Observa a las mujeres que te rodean, la mayoría de ellas luchan para llegar a fin de mes. Su salario anual completo ni siquiera podría cubrir la oferta inicial de uno de tus anillos. Hazel, ¿por qué estás tan molesta? ¿Qué más podrías querer? Sí. ¿Qué más podría querer yo? Una vida de lujo. Riqueza sin medida. ¿Cuántas personas matarían por tener esto? Hasta mi propio padre, después de darle una paliza brutal a Edmund, me había llevado a un lado y me había dicho, de manera indirecta, que hiciera la vista gorda. Que lo dejara pasar, me había dicho. Al fin y al cabo, el amor no se compara con el dinero. Entendí esa lógica, pero no podía aceptarla. No podía aceptar que el amor que teníamos, el vínculo forjado desde la infancia, de luchar juntos por las dificultades, se hubiera desintegrado en nada más que una fachada de felicidad. No podía aceptar que habíamos pasado de ser amantes devotos a ser dos personas que ni siquiera soportaban verse. Así que luché. Lloré. Amenacé con divorciarme una y otra vez, esperando que eso lo hiciera cambiar, esperando que eso le devolviera el amor. Pero al final el amor se convirtió en odio. Yo solía pensar que decir eso era una exageración, un amor tan profundo que se convierte en odio, un odio tan fuerte que desearías que estuvieran muertos. Pero en mis días más oscuros, lo creí. Probablemente no me creas, dije en voz baja, pero hubo un momento en que realmente quise matarte. Y luego suicidarme. Pensé que Edmund se horrorizaría, pero en lugar de eso simplemente preguntó, ¿y entonces por qué no lo hiciste? Me tomó por sorpresa por un segundo. Luego solté una risa suave, mi voz apenas era más que un susurro. Porque esa noche me llamaste Bobby. Mi madre falleció cuando yo era joven. Mi padre me crió solo y me puso un apodo de niño, Bobby. Cuando Edmund se enteró, empezó a llamarme así también. Me había llamado así durante muchos, muchos años. Cuando éramos niños, me tomaba de la mano y corría hacia la escuela, riendo mientras se daba vuelta para mirarme. Bobby, date prisa, vamos a llegar tarde. En nuestra noche de bodas, me besó la frente con los dedos temblorosos. Bobby, te amo. El día que mi padre falleció, me abrazó fuerte y me susurró una y otra vez al oído, Bobby, no eres huérfano. Me tienes a mí. No tengas miedo. En aquel entonces él me amaba más que nadie. Pero en algún momento dejó de llamarme Bobby. Desde entonces, solo fui Hazel. Hazel. Creí que había olvidado ese nombre, pero esa noche lo había emborrachado. Había envuelto mis manos alrededor de su garganta, presionando hacia abajo poco a poco. Y cuando despertó, todavía medio aturdido por el alcohol, vio mi rostro surcado de lágrimas, no la cuerda que ataba sus manos. Su primera reacción no fue el miedo. En cambio, frunció el ceño y preguntó, Bobby, ¿por qué lloras? ¿Alguien te hizo bullying? Me quedé helada. En su estado de ebriedad, había olvidado todas sus traiciones, todo el dolor que me había infligido. Todo lo que recordaba era que me amaba. Que no soportaba verme llorar. Así que cuando le dije que él era el que me había hecho daño,
Edmund entró en pánico al instante. Me miró con voz débil y lastimera. Luego dijo, lo siento, Bobby. Me equivoqué. Puedes pegarme si quieres. Mañana te invito a comer postre, ¿vale? Cuando era joven, tenía un gusto terrible por lo dulce. Pero nunca me atrevía a gastar dinero en postres. Edmund ahorraba solo para comprármelos. Y cada vez que intentaba dejarle probar un bocado, se negaba, hasta que lo obligaba a probar uno. En aquel entonces éramos pobres, pero estábamos enamorados. Siempre que me hacía enfadar, me miraba con esos ojos grandes y lastimosos, como un cachorrito que tiene miedo de que lo abandonen. Tal como lo había hecho esa noche. Y entonces, como un tonto, me ablandé. Solté su garganta. Lo desaté y, mientras él gritaba mi nombre, cada vez más frenético, salí por la puerta y subí a la azotea. Miré hacia abajo y pensé que si no podía matar a Edmund, tal vez debería morir yo también. Pero antes de que pudiera hacer nada, el cielo se iluminó. Fuegos artificiales. Uno tras otro. Rojo, azul, rosa. Deslumbrante. Hermoso. Iluminando todo el cielo nocturno. Impresionante más allá de las palabras. Ahora, mientras miraba la noche oscura a través de mi ventana, recordé ese momento. Mi voz era suave. Gentil. En ese instante de repente no quise morir. Y me alegré de no haberte matado. De lo contrario, nunca volvería a ver unos fuegos artificiales tan hermosos. Edmund se quedó en silencio durante un largo rato. Pensé que tal vez estaba horrorizado por mi locura. Pero después de un rato, de repente preguntó, ¿todavía quieres matarme ahora? Su tono era serio. Así que lo pensé. Luego respondí con la misma seriedad. No, no vales la pena. Edmund se negó a aceptar el divorcio. No tenía nada que ver con el amor. Después de tantos años de matrimonio, nuestros intereses estaban demasiado entrelazados. Para él, el divorcio sería una gran disrupción, la división de los bienes afectaría la oferta pública de la empresa. Aparte de recuperar su soltería, no tenía nada que ganar. Edmund era un hombre de negocios excepcional y nunca hizo nada que no fuera en su propio beneficio. Así que lo ignoró. Tal como siempre había ignorado mis lágrimas, ignoró mi pedido. Ignoró los correos electrónicos de mi abogado. No hice caso a los papeles del divorcio. No tenía ningún interés en alargar las cosas. Simplemente le pedí a mi abogado que le dijera que si se negaba a llegar a un acuerdo amistoso, lo llevaría a los tribunales. Luego hice las maletas y me fui a la ciudad. Justo antes de que despegara mi avión, recibí un mensaje de texto de Edmund. Hazel, sabes que la empresa está pasando por un momento crítico en este momento. ¿De verdad tienes que hacer esto? ¿De verdad tenemos que terminar así, después de todos estos años? Pensé por un momento y luego respondí. Sí. El destino del avión era el país, sí. Vivo en un pequeño pueblo costero donde puedo ver el océano con solo abrir la ventana. Es hermoso. Me uní a un grupo de turistas. Nuestra guía era una mujer que nos guió con destreza y precisión por las delicias locales y los lugares de interés más famosos. Había una pareja joven en el grupo. Se mostraron cariñosos todo el día, claramente muy enamorados. Una vez vi al chico practicando su discurso de propuesta en privado, repitiéndolo una y otra vez. Le tomó 3 días pasar de torpe a hábil. Luego, en un antiguo templo, bajo una lluvia de pétalos de rosa, le propuso matrimonio a la chica que estaba a su lado. ¿Quieres casarte conmigo? Lo había practicado muchas veces, pero cuando finalmente lo pidió, estaba aún más nervioso que en su primer intento. Torpe, temblorosa, pero sincera. Lo haré. La muchacha, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, aceptó el anillo. Entre vítores y aplausos, se arrojó a sus brazos. Se abrazaron con fuerza, como si abrazaran al mundo entero bajo los pétalos que caían. En el camino de regreso, mientras el niño recogía sus cosas, la niña se sentó a mi lado. Ella tocó suavemente el anillo de diamantes que llevaba en el dedo, acariciándolo con cariño. Entonces notó una leve marca de anillo en mi dedo anular desnudo. Parpadeó y preguntó, ¿estás casado? Asentí.
Ella era naturalmente conversadora y el hecho de saber que yo tenía experiencia despertó su curiosidad. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Empecé a trabajar este año. ¿Crees que es demasiado pronto para que diga que sí? Ella era joven. En sus ojos vi esperanza por el futuro, un profundo afecto por su pareja y un trasfondo de ansiedad por el matrimonio. Tenía miedo de elegir a la persona equivocada, de tomar el camino equivocado. A diferencia de mí. Cuando era joven e ingenua, elegí a Edmund sin dudarlo, creyendo que el amor podía conquistarlo todo. Pero después me di cuenta de que era el amor el que causaba todo el dolor. Mi matrimonio no me trajo más que dolor y lágrimas sin fin. Fue sin duda un fracaso. Así que no tenía dónde ofrecerle frases hechas ni consejos románticos. Simplemente le dije que me casé a los 23 años. Ahora tengo 32 años y me estoy preparando para el divorcio. Para mí, el matrimonio no es una cuestión de edad. Si se aman, estén juntos. Si no, sepárense. No se compliquen. Ella escuchó asintiendo pensativamente antes de dudar en preguntar, ¿te estás divorciando porque dejaste de amarlo? Sonreí y asentí. Sí. Ya no nos soportamos. El séptimo día después de que Hazel se fuera, Gloria acababa de terminar una actuación. Edmund fue personalmente a buscarla. En el camino de regreso, Gloria estaba viendo vídeos cortos. Me casé a los 23 años. Ahora tengo 32 años y estoy pensando en divorciarme. ¿Te vas porque dejaste de amarlo? Sí. Ya no nos soportamos. El cuerpo de Edmund se tensó. Giró bruscamente la cabeza. No podía ver el rostro de la mujer, pero conocía la voz, era Hazel. Dijo que ya no lo amaba, que no lo soportaba, que era ridículo. Absurdo. La madre de Hazel falleció cuando ella era joven y su padre había muerto recientemente. Aparte de él, no tenía a nadie más en el mundo en quien confiar. Ella no podía dejarlo. A lo largo de los años, había sacado a relucir el divorcio más de una vez. Pero Edmund sabía la verdad, la que no soportaba dejarlo ir era ella. No podía dejarlo ir. Más que nada, quería un hogar propio. El divorcio y las peleas eran solo su forma de llamar su atención. No había forma de que ella ya no lo amara. Eso era lo que se decía a sí mismo, aunque la inquietud se apoderaba de su corazón. Necesitaba oírlo de ella. Detuvo el coche ignorando la confusión de Gloria, y sacó su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Hazel. Pero cuando abrió el chat, su último mensaje preguntando cuándo volvería a casa seguía sin respuesta. Encima había un mensaje de ella diciéndole que hablara con su abogado y que no la contactara directamente. Dudó un momento y decidió preguntarle dónde estaba. Apareció un signo de exclamación rojo. Hazel lo había bloqueado. Su mano tembló levemente y un extraño vacío se extendió por su pecho. En ese momento escuchó a la chica del vídeo preguntarle a Hazel, si él cambiara de opinión y tratara de reconquistarlo, ¿lo perdonarías? No. La voz de Hazel era suave pero firme. Edmund apretó el teléfono con más fuerza y apretó la mandíbula. Ella mentía. Hazel mentía. No había forma de que ella no lo perdonara. Ella lo amaba. Siempre lo había amado. Y él se negó a creer lo contrario. El día que regresé a casa, Edmund vino al aeropuerto a recogerme. Era alto y guapo y sostenía un gran ramo de rosas. Se volvió hacia mí y me miró. Bienvenido de nuevo. No llevé las flores. Frunció el ceño ligeramente, pero como era natural, tomó mi maleta. Bobby, deja de hacerte el difícil, ¿vale? Me llamó Bobby. Hubo un tiempo en que eso me habría ablandado el corazón, pero ahora solo me confundía. ¿Sabía siquiera lo que quería? Cuando abrí la puerta del coche me sorprendió ver a Gloria sentada dentro. Fruncí el ceño ligeramente. Edmund se apresuró a explicarme. Hazel, sé que todavía estás molesta porque Gloria arruinó tu cumpleaños. La traje para que se disculpara contigo. Gloria bajó la mirada y se veía lastimera. Lo siento. Todo es culpa mía. Por favor, no te enojes con Edmund. Observé su pequeño espectáculo en silencio.
Cuando Edmund intentó tomarme la mano, me aparté. Él suspiró como si se sintiera impotente y dijo, si no te gusta, cortaré lazos con ella. ¿De acuerdo? Las palabras le dieron a Gloria una bofetada. Se puso pálida y miró a Edmund con incredulidad. Pero me negué. No hace falta. Ser joven tiene sus ventajas. Edmund estaba atónito. ¿Qué? En ese momento, alguien golpeó la ventanilla del coche. Apareció un joven que sin esperar a que lo invitara, abrió la puerta y se deslizó a mi lado. Me tomó la mano y entrelazó nuestros dedos. ¿Por qué me dejaste atrás? Antes de que pudiera responder, el rostro de Edmund se ensombreció, sus ojos se fijaron en la mano del niño y en la mía. ¿Quién es él? El niño se volvió hacia él y luego me miró. ¿Tu ex marido? Asentí. Me mostró una sonrisa juvenil y brillante que casi me cegó. Encantado de conocerte, ex marido. Soy Fitch, el novio de Hazel. Su mirada era firme sin miedo. Gloria arrugó la nariz con disgusto. Eres una desvergonzada. Fitch puso los ojos en blanco. ¿En serio? No es gracioso que lo digas tú. Después de todo, eres su amante. ¿Quién es la desvergonzada aquí? Si alguien debería sentirse avergonzado, eres tú. Sus palabras golpearon a Gloria como una andanada, dejándola pálida y temblorosa. Miró a Edmund, esperando que la defendiera como siempre lo hacía. Pero esta vez, él no le dedicó ni una mirada. Vamos a casa, dijo. Le respondí, llévame a mi apartamento. Allí vivía yo ahora. Fitch me había seguido de vuelta al campo y no tenía otro lugar donde quedarse, así que vivía conmigo. Edmund agarró el volante con fuerza. Vuelve a casa. Necesitamos hablar. No fue una petición. Fruncí el ceño con irritación, pero al ver su expresión, cedí y asentí. Bien. De vuelta a la villa. Todo seguía igual que lo había dejado, un poco desordenado. Al fin y al cabo, cuando me fui, me llevé todo lo valioso que pude llevar. Las primeras palabras de Edmund fueron una especie de interrogatorio. ¿Quién es él? Levanté una ceja. Mi novio. ¿No dijiste que no podías aceptar un matrimonio abierto? ¿Y ahora tienes un chico joven? ¿Te divertiste estos últimos días jugando con él? Edmund frunció el ceño y sus ojos se clavaron en los míos. Había una sonrisa casual en sus labios, pero su mirada era fría. Lo miré y sonreí. Sí, fue divertido. Los jóvenes tienen mucha resistencia. Mi franqueza lo hizo callar. Me estaba poniendo impaciente. ¿De esto es de lo que querías hablar? Porque si es así, no me interesa. Es joven, tiene pesadillas cuando duerme solo. Debería ir a hacerle compañía. Esa frase no debería resultarle desconocida a Edmund. Él me había dicho lo mismo una vez. El recuerdo lo golpeó con fuerza y su expresión se volvió absolutamente fea. Pero al segundo siguiente me miró de nuevo y de repente dio un paso adelante. De pie frente a mí, me dedicó una pequeña sonrisa. Hazel, ambos hemos cortado lazos con ellos. ¿Por qué no empezamos de nuevo? ¿A quién amo eres tú? Lo empujé y lo miré exhausta. No me amas. No puedes soportar el hecho de que alguien que se suponía que debía quedarse se haya ido de repente. Te hirió el ego. Tienes TOC desde que eras un niño, si una galleta tuviera una esquina rota, preferirías morirte de hambre antes que comértela. Y ahora prefieres tontear con un montón de gente afuera antes que dejarme ir, solo para mantener la ilusión de tu matrimonio perfecto. Después de todos estos años, nadie lo conoce mejor que yo. Conozco su indiferencia. Conozco su egoísmo. Se cansó de mí, pero no soportaba la idea de que alguien más me tuviera. Eso no es amor, es arrogancia. Edmund, estás muy mal. Consigue ayuda. Edmund se fue a toda prisa, pero al día siguiente volvió a aparecer en la puerta de mi casa para llevarme y traerme del trabajo. No me negué. Nuestro divorcio aún no se había formalizado. Seguíamos siendo, al menos en apariencia, la pareja perfecta de la alta sociedad. Edmund empezó a tratarme mejor. No importaba lo que hiciera,
tenía que contármelo. Texto tras texto. No los leí. No respondí. En el trabajo la gente me llamaba señora Laurent. Sabían quién era yo. No me interesaba la rutina de trabajar de 9 a 5. Tenía dinero. No me gustaba sufrir innecesariamente. Ocupaba un puesto nominal y solo aparecía de vez en cuando. Tenía amigos en la empresa, así fue como me enteré de lo de Gloria. Durante esta visita, una amiga vio que Edmund pasaba por mi oficina una y otra vez y me preguntó si estaba tratando de reconquistarme. Me burlé y la invité a cenar después del trabajo. Ella aceptó, así que le envié un mensaje de texto a Edmund. No me recojas después del trabajo. Me respondió al instante. Entonces te recogeré cuando hayas terminado. Dije que sí. Después del trabajo mi amiga y yo nos dirigimos al estacionamiento. Mientras ella conducía, me miró. Edmund y Gloria terminaron, ¿no? Te lo dije, él todavía se preocupa por ti. No importa cuánto le guste, nunca la conservará aunque eso te enoje. Me reí entre dientes. Tal vez. Gloria había llamado mucho a Edmund estos últimos días. Lo había visto. Pero Edmund nunca contestó. Incluso cuando le dije, tómalo. Puede que sea importante. Me miró con expresión complicada, frustrada, incluso dolida. ¿De verdad no te importa? Lo miré y negué con la cabeza. No hacía tiempo que había dejado de importarme. Pero justo delante de mí, Edmund bloqueó el número de Gloria. Como si realmente hubiera cambiado de opinión. Durante la cena, mi amiga me preguntó, entonces, ahora que ha cambiado, ¿aún piensas divorciarte de él? No respondí. En cambio, miré por la ventana. El cielo estaba oscuro y las calles vacías. Un hombre estaba de pie bajo una farola. Su rostro estaba oculto, pero su postura era sorprendente. Una chica salió corriendo de un apartamento y se arrojó a sus brazos. El hombre bajó la cabeza y la besó suavemente en el rabillo del ojo. Un coche pasó con las luces encendidas. Vi claramente sus caras. Edmund y Gloria. Los observé por un momento y luego tomé una foto. En ese momento sonó mi teléfono. Edmund, ¿terminaste? Iré a buscarte. No hace falta. No voy a volver a casa esta noche. Respondió al instante. Está bien. Miré hacia abajo. Edmund estaba sosteniendo la mano de Gloria mientras entraban al apartamento. Ambos sonreían. A medianoche sonó mi teléfono. Era Gloria. Me envió una foto. Edmund, dormido, descansando sobre su pecho. Su piel estaba cubierta de mordiscos de amor. Tu marido es increíble en la cama. Hace años que no te quiere, así que ¿por qué sigues aferrándote a este matrimonio? Ten un poco de dignidad. Guardé la foto. Luego, después de pensarlo un momento, le envié $5. Nota, tarifa por servicio. Gloria se volvió loca y me bombardeó con mensajes. No leí ni una sola. En cambio, le envié la foto a mi abogado. Prueba de infidelidad. Consígueme la mejor oferta posible. La respuesta llegó al instante. No te preocupes. Me lo conseguí. A la mañana siguiente, cuando bajé, Edmund ya me estaba esperando afuera. Buenos días, Hazel. Parecía renovado, como un hombre completamente satisfecho. Me trajo el desayuno. Mi favorito de siempre, sándwiches y leche. Di unos cuantos mordiscos distraídamente, respondiendo con indiferencia a sus preguntas. Me mostré descaradamente indiferente. Desde que Edmund alcanzó el éxito, nadie había sido tan despectivo con él. Su expresión se ensombreció. Hazel, tienes que tratarme así. Detuvo el auto y me miró con los ojos llenos de algo parecido al agravio. Como si yo fuera quien le había hecho daño. Pero cuando se encontró con mi mirada serena y distante, no tenía nada que decir. Luego firmó los papeles del divorcio. Si no puedes soportarlo, no lo hagas. Silencio. El rostro de Edmund se volvió frío. Ni una oportunidad. Su postura era firme. Suspiré y me recliné contra el asiento.
No estaba segura de si me sentía exasperada o simplemente cansada. Edmund, eres patético. Cuando te amaba, me lastimabas. Ahora que no te amo, te niegas a dejarme ir. Patético. Dios, eres agotador. Edmund seguía negándose a firmar los papeles del divorcio. Así fue como nuestro matrimonio se prolongó. Pero Edmund no me dejaba en paz. Sabía que estaba tratando de evitar que viera a Fitch. Sin embargo, si Fitch no me encontraba, me esperaba fuera de mi oficina, aferrándose a mi brazo como un niño mimado, preguntándome si ya no me importaba. Sonreí y lo convencí de que por supuesto me importaba. Bajo la atenta mirada de todos, logré que se fuera. Pero cuando me di la vuelta, vi a Edmund de pie a lo lejos junto a la entrada, observándome. No tenía idea de cuánto había visto, pero no dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y salió de la oficina, solo. Era como si estuviera de mal humor, pero no me importó. Hoy llovió y hacía un poco de frío. Me fui a casa sola. En cuanto entré, Edmund me tomó de la mano y me llevó al comedor. ¿No dijiste que querías la sopa de cordero del sur de la ciudad? Te la compré. Tenía la mano helada. Lo miré y me di cuenta de que estaba completamente empapado y tenía el rostro pálido por el frío. Sin embargo, en sus ojos había un rastro de esperanza, casi como si buscara mi aprobación. Tomé un sorbo de sopa y dejé la cuchara inmediatamente. Sabe un poco a caza. Lo tienes. Me di la vuelta para irme, pero Edmund me agarró la muñeca. Hice todo lo posible para conseguirte esto porque te gusta. Me llevó 2 horas encontrar el puesto. Empezó a llover y el puesto no tenía ninguna cubierta. Me quedé parado bajo la lluvia esperando. Pero solo tomaste un sorbo y ni siquiera me preguntaste si estaba bien. Hazel, ¿qué te pasó? Las yemas de sus dedos temblaban y sus ojos estaban llenos de confusión. No solía ser así. ¿Y qué? Me encontré con su mirada, tranquila e inquebrantable. Hace mucho que dejé de amarte. Para mí, solo eres una extraña. ¿Esperarías que me preocupara por una desconocida? Crees que estás haciendo un gran gesto romántico, pero ¿por qué debería estar agradecida? No es ridículo. Mis palabras parecieron destrozar algo dentro de él. No puedes no amarme, dijo casi desesperado. Ya lo investigué todo. Fitch es solo un amigo. Nunca pasó nada entre ustedes dos. Solo lo estás usando para vengarte de mí. En el fondo todavía te preocupas por mí. ¿Me amas, no? Bajó la mirada, su expresión cautelosa y llena de esperanza. Pero noté cómo sus dedos se curvaban con fuerza, sus nudillos se volvían blancos, como si mi respuesta fuera su última esperanza, lo que lo mantenía unido. Sonreí levemente y aplasté ese último atisbo de esperanza. Es solo un amigo por ahora. La vida es larga. Tarde o temprano encontraré a alguien con quien pasarlo. Tenía miedo de estar sola. Después de que mi padre falleció, quería una familia propia más que cualquier otra cosa. Así que nunca planeé vivir la vida sola. Siempre tendría a alguien a mi lado. Hombre, mujer, amante, no importaba. Los ojos de Edmund se inyectaron en sangre. Preguntó ¿por qué no puedo ser yo? Simplemente no puede ser. No lo dudé. Ignoré cómo su rostro palideció de inmediato, sonreí, me di la vuelta y me alejé. Nunca miré atrás. Gloria vino a verme con un informe de embarazo en la mano. En comparación con la mujer fría y distante que conocí al principio, ahora tenía un encanto seductor, el tipo que surge cuando te adoran. Eso la hacía aún más atractiva. No era de extrañar que Edmund no pudiera dejarla ir. ¿Quién renunciaría a una mujer así? Me dijo que estaba embarazada y que la única razón por la que Edmund se portaba bien conmigo era porque quería que aceptara al niño, ya que yo no podía tener hijos propios. Levanté una ceja. ¿Edmund te dijo que no puedo tener hijos? ¿Qué más? Gloria se rió, su tono era burlón. Vamos, todo el mundo lo sabe. Por supuesto. En el 3er año de nuestro matrimonio, me enteré de que Edmund me engañaba cuando tenía 3 semanas de embarazo. Durante nuestra discusión, perdí el bebé. Después de eso nunca más quedé embarazada.
La gente especulaba que el aborto espontáneo me había dejado sin poder concebir. Bebí un sorbo de té con expresión tranquila y despreocupada. No es que no pueda tener hijos. Simplemente no quiero tener los suyos. Él no se lo merece. Si quieres tener un hijo suyo, es asunto tuyo. No me metas en esto. Y si él quiere el divorcio, estoy lista en cualquier momento. Él es el que se está conteniendo. Honestamente, ustedes dos son una pareja perfecta, patética y aún más patética. La cara de Gloria se puso roja de rabia. Su voz se agudizó. Él me ama. No eres más que una vieja fracasada. Le vertí el té en la cara con calma y luego me levanté. Al mirarla con desdén y verla empapada, le dije con frialdad, si estás tan segura de que te ama, convéncelo de que firme los papeles y deje de molestarme. Te estaré esperando, Gloria. Pero Gloria no era tan capaz como yo pensaba. Corrió a nuestra casa y le contó a Edmund lo del bebé, con el rostro radiante del tierno orgullo de una futura madre. Pero su primera reacción fue mirarme. Fue un accidente. Siempre me pasa. Esa frase dejó atónita a Gloria. Pero ella se recuperó rápidamente y se aferró a su brazo. Me dijiste que querías tener un hijo conmigo. Dijiste que esperabas que nuestro bebé fuera tan hermoso como yo. ¿Cómo puedes decir que esto es un accidente? Este es el fruto de nuestro amor. Dime que me amas. Dime que estás cansado de ella. ¿Por qué no te divorcias de ella? ¿Qué puede darte ella que yo no pueda? Te amo. Vamos a tener un hijo. ¿Por qué no te casas conmigo? El rostro de Edmund se volvió helado mientras la miraba. Deshazte del bebé. Gloria se cubrió el vientre instintivamente con los ojos llenos de desesperación. No. No lo haré. Es nuestro bebé. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Lloró hermosamente, lastimosamente. Pero cuando Edmund miró su vientre, no había ni un rastro de calidez en sus ojos. Deshazte de eso. No lo diré una tercera vez. Gloria se tapó los oídos con las manos y gritó como si pudiera bloquear sus crueles palabras. Se quedaron en un punto muerto. Mientras tanto, yo miraba la cámara oculta que lo captaba todo y observaba cómo se desarrollaba la escena con fría indiferencia. Hasta que Gloria, agotada, finalmente se desmayó. Edmund ordenó que alguien la llevara al hospital. Lo siento, Hazel. Me encargaré de esto, me prometió. Hice una pausa por un momento y luego me reí suavemente. No te molestes. No me importa. La habitación quedó sumida en un pesado silencio. Edmund me miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de confusión, las esquinas teñidas de un rojo frágil. ¿No te importa? Parecía que mi indiferencia le había destrozado el corazón. Lo miré sin pestañear. No me di cuenta de que sus dedos temblaban sin control hasta que me agarró la muñeca instintivamente. ¿Cómo es posible que no te importe? Deberías estar molesta. Lloras con tanta facilidad, ¿por qué no estás llorando ahora? Por favor, no me mires así. Su voz tenía un dejo de desesperación. En ese momento parecía que se había hundido hasta el fondo de los abismos, esperando desesperadamente mi compasión. Pero lo único que sentí fue asco, el barro y el hombre que había en él. ¿Debería importarme? Nos vamos a divorciar, vas a tener un bebé con quien lo vas a tener, ¿cuántos? Nada de eso me preocupa ya. Edmund, de verdad, ya no te amo. Observé cómo parecía desmoronarse, pero no pude evitar reírme. Nos conocimos, así que al menos dejémonos algo de dignidad. Firmamos los papeles. Edmund finalmente firmó los papeles. No tenía otra opción. Gloria había hecho público su embarazo, lo que convirtió el escándalo en la alta sociedad en una tormenta furiosa. El mercado de valores se tambaleó. Los accionistas estaban furiosos. Edmund no quería enfrentarse a otra demanda por mi parte. Y como su asunto ya era tema de conversación en la ciudad, mi abogado logró asegurarme el mejor resultado posible, el 70% de todos los activos. El acuerdo real fue del 60%, me dijo mi abogado. Edmund entregó voluntariamente el 10% restante. Sonreí y lo acepté sin dudarlo. El día que fui verdaderamente libre, llovió.
Tal vez tengo una extraña conexión con los días lluviosos. Todos los acontecimientos importantes de mi vida parecieron ocurrir cuando llovía, nuestro compromiso, nuestra boda, el día en que Edmund me engañó por primera vez, el día en que decidí irme y ahora, el día en que nuestro matrimonio terminó oficialmente. Las gotas de lluvia caían lentamente. Edmund se paró a mi lado y me dijo en voz baja, «Deja que te lleve». Negué con la cabeza. «No hace falta. Alguien vendrá a recogerme». Justo después de decir eso, Fitch se colocó entre Hazel y yo, sosteniendo un paraguas. «Ya estoy aquí. Hace frío, deberías ponerte otra capa. Ya te estás enfermando». Siguió insistiendo mientras me ponía un abrigo sobre los hombros. Lo acepté sin dudarlo. Luego me puse bajo su paraguas. Y justo en ese momento la lluvia paró. Miré hacia arriba. El sol se abrió paso entre las nubes y barrió la neblina lúgubre. Los cálidos rayos caían en cascada y disipaban el frío persistente de la lluvia. Sonreí. Luego me di la vuelta y le hice un gesto con la mano a Edmund. Adiós. La tormenta había pasado. Adiós, tristeza. Epílogo. El día del divorcio Edmund se quedó allí, mirando a Hazel alejarse bajo el paraguas de otro hombre. Todavía podía oír la fuerte charla de Fitch y la risa desesperada de Hazel. Pero en sus ojos había una ligereza, una libertad que no había visto en mucho tiempo. Siempre lo había sabido, Fitch nunca había sido el amante de Hazel. Ella nunca podría hacerlo. Una vez lo había intentado, una vez había encontrado un hombre y habían actuado de forma muy cercana. Pero en el momento en que Edmund vio el rostro del hombre dejó de importarle. Porque ese hombre se parecía mucho a él. No podía dejarlo ir. Y mientras eso fuera cierto, nunca seguiría adelante. Efectivamente, esa ridícula farsa no duró ni un mes. Después de eso, Hazel nunca volvió a salirse de la línea. Una noche de borrachera, Edmund le había comentado esto a un amigo. Su amigo se quedó atónito por un momento. Luego, con una mueca de desaprobación, dijo: «Tal vez ella nunca te haya amado de verdad. Tal vez simplemente no sea tan desvergonzada como tú. Edmund, si sigues así, perderás a Hazel para siempre. Y cuando ese día llegue, no te arrepientas». ¿Qué había dicho entonces? Edmund pensó por un momento antes de recordarlo. Se había reído, lleno de certeza. ¿Arrepentimiento? Imposible. Hazel es la que no puede dejarme. Se había convencido a sí mismo de que ya no amaba a Hazel. Que se había cansado de ella hacía mucho tiempo. Y sin embargo, en ese preciso momento, al ver su silueta desaparecer en la distancia, sintió como si su corazón se desgarrara. Como si acabara de perder lo más importante de su vida. Un impulso lo atravesó, quiso correr tras ella, pero en el momento en que dio un paso hacia adelante se detuvo. Porque lo sabía. Hazel no iba a dar marcha atrás. Una vez le había dicho: si amas a alguien te quedas. Si no lo haces te vas. Edmund, en realidad ya no te amo. Terminemos con esto. Ella nunca le había mentido. Ya no lo amaba. Ni siquiera un poco. Su futuro sería brillante como el cielo después de una tormenta. Y él pasaría el resto de su vida bajo la lluvia. Pero a nadie le importaría. A nadie le importaría nunca más. Fin.